En la mansión más lujosa de la ciudad, donde los techos eran tan altos que parecían tocar el cielo, nació un niño que nunca escucharía la música del mundo. Mateo, hijo único del poderoso Alejandro Ferrer, abrió los ojos por primera vez entre luces de cristal y muebles dorados, pero no oyó el llanto que esperaba la madre, ni los susurros emocionados de su padre. Solo hubo silencio. Un silencio profundo, frío y pesado, que parecía envolverlo como una manta invisible. Los médicos fueron claros. Su hijo es sordo, dijeron. Nunca oirá. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Alejandro no podía aceptarlo. No en su mundo. En su mundo, el dinero resolvía todo. Compró especialistas de renombre, viajes a clínicas en el extranjero, equipos de última tecnología, pero nada funcionó. Cada intento terminaba en fracaso y frustración. La impotencia lo enojaba más que cualquier error financiero. Y lo peor, no sabía cómo acercarse a ese hijo que no podía oír su voz. Mateo creció rodeado de lujos, pero con un vacío que el oro nunca pudo llenar. Sus juguetes eran los más caros, sus vestidos los más finos, pero nunca tuvo un abrazo auténtico de su padre, ni una conversación verdadera. Las palabras de Alejandro caían como piedras, pesadas y sin sentido. Solo una persona parecía entenderlo de verdad: Rosa, la empleada doméstica, mujer humilde, de manos gastadas por el trabajo y mirada serena. Ella no hablaba fuerte, no exigía, no gritaba. Solo lo miraba, le sonreía y le enseñaba palabras con gestos. Con Rosa, Mateo sentía que existía, que su mundo tenía colores, movimientos y amor, aunque fuera en silencio. Pero Rosa guardaba un secreto que nadie, ni siquiera Alejandro, podría imaginar. Un secreto que podría cambiar la vida de Mateo para siempre, si algún día se atrevía a revelar. Mientras Alejandro seguía comprando el silencio con dinero, Rosa veía algo que nadie más podía: la tristeza en los ojos de Mateo, el anhelo de escuchar, de formar parte del mundo. Ella sabía que, si ese secreto salía a la luz, nada volvería a ser igual. Y ese día estaba a punto de llegar. Alejandro Ferrer era un hombre que nunca perdía. Había levantado un imperio desde la nada, y cada centavo que poseía era un reflejo de su esfuerzo y astucia. Su casa era un palacio, sus coches, joyas, viajes, todo lo que alguien pudiera imaginar. Pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía desde que nació su hijo. Mateo no oyó su primer llanto, ni el sonido de la voz de su madre, ni el corazón de su padre latiendo a su lado. Alejandro intentó ignorarlo, convencerse de que su hijo era diferente y no necesitaba escuchar para ser un Ferrer. Pero cada día que pasaba, la verdad se hacía más grande: el niño no escucharía nunca. Los médicos eran fríos y directos. No hay tratamiento, decían. Su hijo nació sordo de nacimiento. Alejandro se enfurecía. Compraba aparatos electrónicos, citaba médicos internacionales, incluso buscaba tratamientos experimentales, y nada funcionaba. Cada fracaso alimentaba su orgullo herido y su ira silenciosa. No podía aceptar que el dinero no resolviera todo. Mateo creció en un mundo de oro y mármol, pero aislado y solitario. Su habitación era enorme, llena de juguetes caros, pero no había risas que lo acompañaran. Aprendió a leer labios antes de aprender a caminar, observaba a su padre con atención, intentando descifrar cada gesto, cada movimiento. Pero nada reemplazaba el sonido de una voz, un abrazo que hablara, un te amo que llegara al corazón. Rosa llegó a la mansión cuando Mateo tenía 4 años. Era pequeña, menuda, con manos curtidas por el trabajo y ojos que parecían comprender sin necesidad de palabras. Su labor oficial era limpiar y cocinar, pero pronto Mateo comenzó a esperar más que su limpieza diaria. Esperaba su presencia, sus historias gestuales, sus dibujos llenos de vida. Cada tarde, mientras Alejandro seguía ocupado con negocios que consideraba más importantes que el hijo que tenía frente a él, Rosa tomaba a Mateo de la mano y le enseñaba a escuchar con los ojos y las manos. Le contaba historias de pájaros cantando, de olas rompiendo en la playa, de lluvia cayendo sobre hojas. No con sonido, sino con movimientos, gestos, vibraciones. Mateo se sentía vivo por primera vez en su vida. Su corazón latía más fuerte, sus ojos brillaban. Y cada vez que Alejandro pasaba cerca y veía esa cercanía, sentía irritación. No entendía por qué una simple empleada podía acercarse a su hijo más que él, un hombre rico y poderoso.
Pero Rosa guardaba algo más que paciencia y amor. Algo oculto en una caja de madera, siempre bajo su delantal, algo que había salvado para el momento exacto. Algo que podía romper el mundo que Alejandro creía controlar. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que nadie imaginaba. En la escuela privada donde Alejandro había invertido miles de dólares, Mateo era el niño que todos miraban con curiosidad o lástima. Algunos se burlaban de él por no responder cuando lo llamaban, otros simplemente lo ignoraban, como si su silencio fuera contagioso. Mateo aprendió a sonreír por educación, pero cada regreso a casa era un pequeño triunfo del coraje y un recordatorio del aislamiento que sentía. Alejandro recibía llamadas de los maestros cada semana. Su hijo no interactúa. Parece perdido. Necesita atención. Cada palabra le quemaba el orgullo. Para un hombre que controlaba imperios, ver a su hijo fracasar en algo tan básico como la comunicación era intolerable. Tiene todo, se decía Alejandro. Todo, y aún así no es suficiente. Esa noche, Mateo rompió un vaso sin querer. El sonido fue fuerte, resonó en la cocina, pero él no lo escuchó. Solo vio la cara de su padre. Roja, los puños apretados. Mateo se congeló, sintiendo que había hecho algo terrible, aunque no entendía exactamente qué. Se encerró en su cuarto y lloró en silencio. Lloró con un dolor que nadie podía oír, pero que Rosa sentía en cada fibra de su ser. Entró después de unos minutos, con sus manos suaves y ojos llenos de comprensión. Se sentó a su lado y tomó sus manos. Con gestos lentos y precisos, comenzó a enseñarle palabras que Mateo no podía escuchar. Señaló accidente, no culpa, te entiendo. Luego, con un movimiento de su pecho y de su corazón, le enseñó algo más importante, no está solo. Mateo apoyó la cabeza en su hombro y sintió algo que nunca había sentido con su padre, calma. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas parecieron ligeras, como si parte del dolor se hubiera transformado en esperanza. Pero Rosa sabía que la calma era temporal. Cada día que Alejandro ignoraba a su hijo, cada vez que el orgullo se interponía, aumentaba la brecha entre ellos. Rosa había guardado un secreto durante años. Algo que podría cambiarlo todo, si alguien estaba dispuesto a abrir su corazón. Cada noche, cuando todos dormían, Rosa abría cuidadosamente una pequeña caja de madera. La revisaba con delicadeza, limpiando un objeto que parecía simple, pero que contenía un poder capaz de romper el silencio de Mateo. Cada vez que lo tocaba, un escalofrío de esperanza recorría su cuerpo. Sabía que el momento de usarlo debía ser perfecto. Un error y podría perder su oportunidad para siempre. Mientras tanto, Alejandro se sumía en su propia frustración. Compraba dispositivos, contrataba especialistas y viajaba con la esperanza de arreglar a su hijo, sin darse cuenta de que la solución no estaba en la tecnología ni en el dinero. La solución estaba en escuchar, y él no sabía cómo. Mateo, en su mundo silencioso, aprendía a sobrevivir, pero no a vivir plenamente. Su corazón latía con preguntas que nadie respondía. ¿Por qué mi padre no me entiende? ¿Por qué alguien que debería amarme más que nadie me ignora? Rosa lo veía, y su corazón dolía por él. Pero sabía que la paciencia y el amor podían más que cualquier riqueza. Y el día en que su secreto finalmente viera la luz, la vida de Mateo cambiaría para siempre, y Alejandro tendría que enfrentarse a la verdad que había ignorado durante años. El momento se acercaba, y con él, la posibilidad de un milagro que nadie esperaba. El cumpleaños número 8 de Mateo estaba a punto de comenzar. Alejandro había organizado una fiesta monumental, un salón decorado con globos dorados, payasos que hacían malabares, un pastel enorme que parecía un castillo, y regalos que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Mateo estaba ahí, vestido con ropa elegante, rodeado de risas, pero su corazón permanecía vacío. Sonreía por educación, movía las manos de manera tímida, pero dentro de él solo había silencio. Todo lo demás era espectáculo. Todo lo demás era mentira. Rosa observaba desde la cocina. Su corazón latía rápido, y su mirada seguía cada movimiento de Mateo. Ella sabía que ese día no debía ser como los otros. Ese día no podía esperar más. Cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, la mansión quedó en silencio, iluminada solo por las luces cálidas de la sala. Alejandro, cansado, se retiró a su despacho, ignorando a su hijo como siempre. Rosa tomó una decisión.
Caminó hacia Alejandro, con paso firme pero con respeto. Señor Ferrer, dijo suavemente, necesito hablar con usted sobre Mateo. Alejandro la miró con molestia. ¿Ahora? ¿Después de arruinar su cumpleaños con tus historias de siempre? Rosa sacó la pequeña caja de madera que llevaba bajo su delantal. La abrió con cuidado, como si estuviera mostrando un tesoro sagrado. Dentro había un dispositivo simple pero extraordinario, un aparato de conducción ósea, hecho a mano. Yo, no siempre fui solo una empleada, dijo Rosa. Antes de trabajar aquí, ayudaba a niños como Mateo. He dedicado años a estudiar cómo perciben el sonido los que nacen sordos. Y descubrí algo que nadie más notó. Mateo no es completamente sordo. Tiene una mínima percepción de vibración que puede activar su audición, si usamos este dispositivo correctamente. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su orgullo y su incredulidad chocaban con cada palabra de Rosa. ¿Estás diciendo que podría escuchar?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Rosa asintió lentamente. Sí, si me deja intentarlo. Tomó a Mateo de la mano y lo sentó frente a ella. Con cuidado, le colocó el dispositivo detrás de la oreja y ajustó las bandas. Mateo la miraba con curiosidad, sin entender del todo lo que iba a suceder. Y entonces, sucedió. Un latido. Primero suave, luego más claro. Mateo abrió los ojos y lo escuchó, el sonido de su propio corazón. Un susurro que no había oído nunca. Mateo, murmuró Rosa. ¿Me escuchas? El niño parpadeó, incrédulo, y luego un brillo de lágrimas llenó sus ojos. Por primera vez, escuchó su nombre. Sintió la voz de otra persona entrando en su mundo, rompiendo el muro del silencio que lo había acompañado desde que nació. Alejandro, que había estado observando desde la puerta, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo lo que había comprado con dinero, no podía compararse con este momento. Su hijo escuchaba, gracias a alguien que él había ignorado durante años. Y en ese instante, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas, ni en su dinero, sino en escuchar, en abrir el corazón y reconocer el amor que había estado frente a él todo el tiempo. Después de que Mateo escuchara su primer sonido, la mansión parecía respirar diferente. Cada rincón, cada lámpara de cristal, cada alfombra parecía más viva, más real. Pero no todos estaban preparados para la verdad que acababa de revelarse. Alejandro estaba de pie en la sala, con los puños cerrados y la mirada fija en Rosa. Su corazón latía rápido, mezclado entre orgullo, culpa y un miedo que nunca había sentido. Por primera vez en su vida, comprendió que había fallado como padre. Y lo peor, había ignorado a la persona que había sostenido a su hijo cuando él no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Alejandro, con voz entrecortada y los ojos húmedos. Podrías haberlo hecho escuchar desde el principio. Rosa lo miró, calmada pero firme. Porque usted nunca quiso escuchar, dijo con suavidad. Su orgullo era más fuerte que su amor por su hijo. Yo tenía que esperar hasta que alguien estuviera listo para ver la verdad. Alejandro tragó en seco. Cada palabra de Rosa le dolía, pero también era un alivio. Finalmente, alguien le estaba diciendo la verdad que había evitado durante años. Y esa verdad lo miraba directamente los ojos. Él había estado ausente, emocionalmente ciego, mientras su hijo vivía aislado y solo. Mateo, sentado frente a Rosa con el dispositivo en la oreja, miró a su padre. Sus ojos brillaban de emoción, mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, pudo decir las primeras palabras. Papá, te escucho. Alejandro se arrodilló frente a su hijo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Intentó abrazarlo, pero Mateo lo miró y dijo, con voz tímida. Tú no me escuchabas antes. Esas palabras atravesaron a Alejandro como un cuchillo. Nunca había sentido un dolor así. Se dio cuenta de que no podía recuperar el tiempo perdido. Cada año que no había estado presente era irrecuperable. Su hijo había vivido sin él, y él solo podía observar. Rosa permaneció cerca, consciente de la tensión que llenaba la sala. Ella había salvado a Mateo, pero ahora Alejandro debía enfrentar su propio corazón. No había manera de comprar la redención. Solo quedaba la verdad y la decisión de cambiar. Prometo, dijo Alejandro,
con voz quebrada, que nunca más dejaré que te sientas solo. Que te escucharé, siempre. Mateo lo miró y por primera vez sonrió con todo el corazón. No era solo una sonrisa de alegría, era un puente que se construía entre padre e hijo, un lazo que comenzaba a sanar años de silencios y heridas. Rosa, viendo la reconciliación, sintió una paz que no había sentido en años. Su misión estaba cumplida, había dado la oportunidad de escuchar, de sentir, de amar. Pero también sabía que la lección más grande no era solo de Mateo, era de Alejandro. De todos los que creen que el orgullo puede reemplazar el amor. La mansión ya no parecía fría. Había calor, emociones genuinas, y un futuro que apenas comenzaba. Pero Alejandro sabía que la verdadera prueba apenas empezaba, aprender a escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque escuchar puede cambiar la vida. Ignorar puede destruirla. Pasaron los años y la mansión de los Ferrer ya no era un lugar de silencio ni de frío. Mateo creció escuchando el mundo, poco a poco, con un timbre que nunca había imaginado sentir. Cada sonido era un regalo, el viento rozando las hojas, la risa de otros niños, el latido de su propio corazón. Aprendió palabras, aprendió a cantar, pero sobre todo, aprendió a confiar. Alejandro cambió más de lo que jamás creyó posible. Su orgullo, que antes era una muralla, se derritió con cada abrazo, con cada te amo que Mateo pronunciaba. No compró más soluciones con dinero, invirtió su tiempo, su paciencia y su amor. Aprendió señas, se sentó a escuchar sin interrumpir, a sentir sin imponer. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas, ni en sus mansiones, ni en sus autos. Estaba en esos pequeños momentos, invisibles para el mundo, pero gigantescos para el corazón. Rosa siguió siendo parte de sus vidas. Ya no era solo la empleada que limpiaba pisos y cocinaba. Era parte de la familia. Su amor y dedicación habían abierto una puerta que nadie más pudo. Y aunque Alejandro nunca podría devolverle todo lo que hizo, aprendió a valorar a quienes actúan con el corazón, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín escuchando los pájaros y Alejandro lo observaba con una sonrisa, el niño se acercó y preguntó: «Papá, ¿por qué Rosa me escuchó cuando tú no lo hacías?» Alejandro suspiró. Se arrodilló junto a él y tomó sus manos. «Porque el amor escucha antes de hablar», respondió. «Porque el corazón no entiende de orgullo ni de riqueza. Solo sabe reconocer a quien necesita atención, cariño y comprensión». Mateo asintió, comprendiendo algo que ni todo el dinero del mundo podría enseñar. Se acercó a Rosa y la abrazó fuerte, agradeciendo todo lo que había hecho por él. Y Alejandro los miró, sintiendo una mezcla de orgullo, humildad y gratitud. Por primera vez, entendió que las lecciones más valiosas no se compran, se sienten. La mansión seguía siendo grande, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de risas, abrazos y palabras que llegaban al corazón. Alejandro había aprendido que ser un buen padre no significa proveer lujos, sino estar presente. Y que escuchar de verdad puede salvar vidas, mientras ignorar puede dañarlas para siempre. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente con Rosa a su lado, Alejandro se quedó mirando la habitación vacía y reflexionó. Había perdido años de conexión, sí, pero había aprendido a no repetir los mismos errores. Y sabía que, aunque no podía recuperar todo, podía construir un futuro lleno de amor, escucha y respeto. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo escuchas, en cómo amas y en cómo actúas cuando nadie está mirando. ¿Y tú? ¿A quién estás ignorando hoy, solo porque crees que el orgullo es más importante que escuchar su corazón?